A medianoche de este lunes 17 de marzo, culminó el plazo dado por el presidente Nayib Bukele para que todas las alcaldías del país bajaran las tasas municipales, multas, permisos, licencias y cualquier otro cobro que afectaba la actividad económica local. En la publicación del mandatario se escribió lo siguiente: espero que el 100% de los consejos municipales acaten esta instrucción, de lo contrario serán acusados por el delito de extorsión ante la Fiscalía General de la República. Los empresarios, especialmente los micro, pequeños y medianos, merecen el respaldo del Estado, son clave para el crecimiento económico de nuestro país. Acosarlos, llevarlos a la quiebra o incluso cerrar sus negocios es inaceptable y no será tolerado, agregó el jefe de Estado. Y cumpliendo con la disposición del presidente, antes de finalizar el plazo establecido, las alcaldías del país informaron a través de redes sociales sobre la situación de sus tasas municipales. Los alcaldes además se comprometieron a no alterar los costos y a trabajar a favor de los salvadoreños, tal y como lo establece el Ejecutivo. En busca de trabajar conforme a la visión del presidente Nayib Bukele, los gobiernos municipales acataron las instrucciones y varios alcaldes derogaron ordenanzas que incrementaban las tasas municipales. La alcaldía de San Salvador Centro informó que el Consejo Municipal dejó sin efecto la ordenanza que regulaba las licencias de funcionamiento con vigencia desde el 1 de enero. De esta forma, los montos correspondientes con respecto a los comercios quedan en su estado previo. Otra alcaldía que revirtió las modificaciones realizadas a las ordenanzas municipales fue Sonsonate Norte, incluyendo permisos, tasas, multas y licencias que fueron incrementadas con la actual administración. También el Consejo Municipal de Sonsonate Este informó que las modificaciones relacionadas con cobros que fueron creados en enero y febrero de 2025 han sido derogadas tras una reunión extraordinaria. Otras alcaldías han aclarado que los costos se han mantenido sin variación. Por ejemplo, el Consejo de la Libertad Norte confirmó que no ha sido aprobado ni un solo aumento ni creación de nuevos impuestos o tasas municipales. Asimismo, la alcaldía de Cuscatlán Norte, en un comunicado, reafirmó que no se han realizado cambios en impuestos municipales. De esta forma, los alcaldes del país han adquirido el compromiso de no incrementar costos que afecten el sector comercio y desarrollo de la economía nacional y trabajar con el enfoque del gobierno central. Y muchos emprendedores estaban cerca o ya habían tomado la decisión de cerrar sus negocios debido al incremento de los cobros municipales, pero ahora podrán seguir con sus actividades, incluso algunos generando más fuentes de empleo. De estos negocios se alimentan hasta 5 miembros de la misma familia, por lo que el incremento a las tasas municipales, por muy mínimo que fuese, afecta fuertemente sus finanzas, por lo que la rentabilidad deja de existir y la idea de cerrar estos comercios era más fuerte cada vez. Pensamos en cerrar mejor, no trabajar, porque ¿de qué sirve estar trabajando y sin ganar y de ribete pagando grandes impuestos? El bolsillo de uno no alcanza para pagar tanto. Al más no tener para poderlos seguir trabajando, pues la opción era cerrar. Pero gracias a Dios, pues el presidente pues está siempre con el pueblo y ahí está siempre pendiente de que el pueblo pues tenga siempre lo mejor. Ya un incremento de 1, 2, 3, 5 dólares ya pues hay una diferencia pues. Esta medida no solamente beneficia a los comerciantes, sino también a su clientela, que tienen la certeza de una estabilidad en los precios. La necesidad, uno tiene que regresar a que le arreglen las cosas. Ya sería más gasto. Así es, pero le digo yo, se gasta en lo que uno le quiere que le arreglen, pero uno ya no compra la otra necesidad que tiene. Recientemente se dio a conocer este tema donde el presidente Nayib Bukele salía al paso de estas alcaldías que intentaban, bajo la figura de licencia o permisos para ventas, comerciantes, incrementar o poner un pago excesivo. Él decía, bueno, entonces si no lo revierten, lo vamos a acusar por extorsión ante la Fiscalía General de la República. Se venció el plazo. ¿Cuál es su análisis que hace sobre este tema? Vaya, mira, primero yo creo que esto nos deja claro, este y otros incidentes anteriores,
nos dejan claro que hay muchos funcionarios, en este caso alcaldes, que tienen que cambiar el chip, como decimos, tienen que ponerse en sintonía con una visión de país. Y ahorita que la prioridad explícita del presidente y de su gabinete pues es el despegue económico, de lo que se trata es de facilitar las condiciones para que la empresa, especialmente pequeña y mediana empresa, puedan salir adelante, puedan prosperar y puedan florecer. Entonces, en este caso, con el tema de las alcaldías, pues yo entiendo que las alcaldías necesitan ingresos, eso es perfectamente legítimo y está dentro de sus funciones y competencias. Entonces, una parte de esos ingresos indudablemente viene de cierto tipo de impuestos que se dan al comercio. Lo que sucede es que esos impuestos, había una queja bastante generalizada, no solo en el caso del centro histórico, sino que en muchos otros municipios, de que se habían elevado, en algunos casos prácticamente que se habían duplicado los cobros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que eso desincentiva grandemente la actividad económica de estas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Probablemente las grandes empresas, las grandes cadenas, restaurantes o que tengan una inversión mucho mayor, pudieran hacerle frente a este tipo de tarifas, pero en el caso de pequeñas y medianas empresas, en el caso de emprendedores, ¿verdad?, que tal vez cada uno de ellos puede ser que dé trabajo a una o dos personas, pero cuando se ve el panorama de conjunto, entonces se tiene una cantidad importante de empleos que o se ponen en riesgo, porque obviamente pues la persona, el emprendedor o el dueño no puede salir adelante porque los cobros, en algunos casos, esos cobros equivalen prácticamente a 1 o 2 salarios mensuales de estas personas. Entonces, ese tipo de situaciones, yo creo que ahí es donde tienen que cambiar el chip. Entonces, la idea es estar en línea con una política de fomento al progreso individual y que los impuestos no deben ser excesivos. Entonces, sí, es importante, bueno, que lo entiendan primero los funcionarios, pero también, en este caso, el presidente ha salido, digamos, en respuesta a quejas reiteradas de la población, ¿verdad? Entonces, creo que ahí se mantiene, se consolida, se confirma esa sintonía que hay, pues, entre que un presidente que escucha las demandas de la gente y dentro de lo que le compete a él y dentro de la influencia que él puede tener, pide y solicita pues que las cosas se hagan como debe ser. En este caso pues pide la reversión de esos cobros y también, pues si bien es cierto, las alcaldías tienen autonomía municipal por tema de constitución, pues también deben entender que esa autonomía no significa vía libre para hacer lo que quieran, porque no solo era el tema, o sea, este tema específico de la subida de las tasas municipales de una manera excesiva, también había habido y siguen existiendo otras quejas, como el tema, por ejemplo, el tema salarial, ¿verdad?, que prácticamente hubo alcaldías que entrando el 1 de mayo del año anterior, ya se habían subido los salarios, y bueno, digamos que todas esas cosas causan molestia en la población. Y la población justamente reclama y el presidente responde, pues ejerciendo la influencia que tiene por su liderazgo, pues. Sí. En la parte política, ¿cómo ve esta situación? Porque el presidente, o sea, acá aplica para todo, y el primer caso que salió a la luz fue de la alcaldía de San Salvador Centro, luego Aguachapán Centro, San Miguel Norte, Usulután Norte, en el cual establecía bajen en los montos a lo que ustedes han aumentado para que no afecte la economía local y por supuesto no perjudicar a las micro y pequeñas empresas. Así es, y mira, fíjate que ahorita no tengo la cuenta exacta, pero me parece que de las 44 alcaldías había como unas 26, algo así, que eran del partido Nuevas Ideas, y las otras pues repartidas entre otros partidos. Entonces es un llamado de atención parejo. Ahí digamos que no hay distinción entre partidos políticos, porque de hecho, independientemente del partido que esté,
la afectación va para la pequeña y mediana empresa, y son puestos de trabajo que se ponen en riesgo. Entonces, yo creo que esta acción específica que ha realizado el presidente, sin importar colores políticos, es que tiene que ver con intereses más allá de los colores partidarios, ¿verdad? Entonces es un interés nacional el que se genere más empleo, el que la actividad económica se expanda, no solamente en los grandes centros urbanos, sino en pueblos pequeños que tienen, atractivos por turismo o simplemente por consumo de la población, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay una clave que deberíamos tener todos claros, ¿verdad? Que hay ciertos intereses de país que tienen que sobreponerse a intereses particulares que pudieran ser de partidos políticos, porque a lo que habíamos estado acostumbrados nosotros en el pasado era que pues obviamente cada partido velaba por sus intereses y procuraba, si había una situación en donde ellos pudieran aprovecharse para, en este caso, atacar a otros partidos, lo hacían, pero hacia sí mismos había poca autocrítica, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante también, es un mensaje que deben entender todos los funcionarios, alcaldes, incluso diputados del mismo partido, que aquí de lo que estamos hablando es de intereses de la población y los partidos políticos deben estar al servicio de esos intereses. Y si desvían el camino, si se equivocan, si van por otro rumbo, pues tienen que rectificar y tienen que ponerse en sintonía con los grandes intereses nacionales. Hay diferentes alcaldes que también se mostraron a favor de mantener esta misma línea del presidente Nayib Bukele, de cuidar el bolsillo de los salvadoreños, pero también de las micro y pequeñas empresas. Un ejemplo también claro fue lo que publicaba la alcaldesa de La Paz Este, Marcela Pineda, también el de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, el de San Salvador Este, José Urbina, que decía, bueno, presidente, estamos en la misma línea, en la misma sintonía. Desde que llegamos el pasado 1 de mayo de 2024 a las comunas no hemos implementado ningún impuesto, aranceles, tanto a la población como a las empresas que quieren establecer sus negocios en nuestro país. Ahora bien, ¿qué pasa con este caso, con ellos que están trabajando en la sintonía con el presidente Nayib Bukele? Sí, los dos alcaldes que has mencionado, el de Santa Ana Oeste, sí. SAO, el señor Jorge Castro, y Marcela Pineda de La Paz Este, si no me equivoco. Sí. Vale, mira, ellos son dos casos muy interesantes, ¿verdad? Voy a comenzar con el caso del alcalde Jorge Castro. Él explícitamente ha dicho una frase que yo creo que todos los demás alcaldes y diputados y funcionarios deberían tener totalmente clara. Él ha dicho que las alcaldías no deben ser una carga, así lo ha expresado él en sus mensajes, para el gobierno central, ¿verdad? Desde hace varios años hemos estado viendo cómo las alcaldías, por problemas de financiamiento, las obras que realizan o que no realizan, han estado, en un estir y encoge con el gobierno central. Hace varios años que existía esto del FODES, que era un refuerzo que daba el gobierno central. Luego se quitó el FODES, precisamente, entiendo yo que por temas de ineficiencia y en muchos casos corrupción, no hay que perder de vista ese elemento. Se estableció la Dirección de Obras Municipales, pero la cuestión es que muchas alcaldías habían venido con una trayectoria, como dicen, de solo estar estirando la mano, pidiéndole al gobierno central, denme esto, denme aquello, pero pues habían perdido no solamente una capacidad de gestión propia, sino también mucha iniciativa de qué es lo que se les puede ocurrir a las alcaldías razonablemente para salir adelante con las demandas de la población local.